Proposición no de ley 52/14, presentada por los grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida Los Verdes. Para su defensa intervendrán en primer lugar los autores de la iniciativa de menor a mayor por un tiempo máximo de 15 minutos cada uno. Tiene la palabra el señor Gordo Pradell, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes. Gracias, presidente. Antes que nada, decir que nuestro grupo acepta las enmiendas presentadas a esta PNL por el Partido Popular. Buenas noches, señorías. En primer lugar, quiero transmitir un fraternal saludo a todas y todos los trabajadores de Airbus, a todas y todos los sindicalistas de esta empresa y, por supuesto, Señor Gordo, continúe, por favor. Y decía, y por supuesto, todo el reconocimiento y apoyo a los 8 sindicalistas de Airbus, aquí presentes, injustamente procesados por ejercer el derecho constitucional de huelga el pasado 29 de septiembre del año 2010. Queridos compañeros, José Alcázar, Rodolfo Malo, Enrique Gil, Raúl Fernández, Armando Barco, Jerónimo Martín, Tomás García y Edgar Martín, quiero daros la bienvenida a esta vuestra casa, por la que tanto esfuerzo y sacrificio habéis dejado en vuestras vidas para que sea el espacio de democracia que debería ser para el conjunto de los madrileños y de las madrileñas. Que esta asamblea sea hoy una realidad también es fruto de vuestra lucha, vuestro compromiso y vuestro sacrificio por la democracia, por las libertades, la justicia social y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso, señorías, estos 8 sindicalistas no son 8, son miles, son millones de trabajadores y trabajadoras que jamás serán ni domados, ni doblados, ni les van a domesticar. Señorías, estos 8 sindicalistas son el mejor ejemplo del orgullo y de la dignidad de la clase trabajadora. Gracias, compañeros, por vuestro ejemplo. Pero, señorías, todo buen sindicalista sabe que la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y del empleo necesita de la firmeza y del diálogo para conseguir sus objetivos. Firmeza no les falta, se lo aseguro, señorías, pero tampoco capacidad de diálogo. Los sindicalistas de Airbus han demostrado también, con el paso de los años, la implicación que tiene el sindicalismo de clase con la industria, con la sociedad y con las nuevas tecnologías. Prueba de ello, señorías, es que muchos de estos sindicalistas se embarcaron en el año 99 en la transformación de una pequeña empresa y la incorporación de lo que era la antigua Construcciones Aeronáuticas a lo que fue EADS. Posteriormente ha habido cambios de modificaciones industriales que han conllevado que desde el 1 de enero de 2013 sea hoy la Airbus una de las principales, si no la primera, industria aeroespacial del mundo y generadora de empleo de alto valor añadido, estable y de calidad. ¿Y saben sus señorías qué ha significado que existan unos sindicatos de clase fuertes en Airbus? Pues efectivamente ha significado un empleo altamente cualificado, un empleo estable y de calidad y un convenio colectivo de referencia para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país. Claro, y ustedes dirán, eso se supone que son las funciones fundamentales de los representantes de los trabajadores. Pues no, señorías, no han sido únicamente esas funciones fundamentales las que los sindicalistas de Airbus han desarrollado, es verdad, con eficacia sobresaliente. También han sido capaces de liderar y de ponerse a la cabeza, con el apoyo institucional de todas las fuerzas políticas a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, de transformar una industria pequeña en un proyecto grande y potente a nivel mundial, en el que su crecimiento no ha sido en detrimento de empeorar las condiciones laborales y salariales, como la Troika intenta adoctrinar, sino más bien todo lo contrario. Señorías, los 8 de Airbus no son unos delincuentes, no han esquilmado ninguna caja de ahorros, no han timado desde sucursales bancarias los ahorros de las personas mayores. Son personas que defienden los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, que se implican en el desarrollo de su empresa y del lugar en donde viven. Son personas normales que han luchado y luchan por más democracia, por más y mejores servicios públicos, por más derechos sociales, por más igualdad, por más justicia y por más solidaridad. Señorías, con todo el respeto al Poder Judicial, pero con todo el derecho a opinar sobre las actuaciones judiciales,
manifestamos con toda contundencia que el informe de la Fiscalía, que pide 66 años de prisión para los 8 de Airbus, es injusto y predemocrático y tiene mucho más parecido al proceso 1001 que al de un Estado democrático del siglo XXI. Y también decimos, a fuerza de ser benévolos, que la instrucción, cuanto menos, puede calificarse de irregular. Señorías, con toda la dificultad del mundo y con los menores adjetivos que lo voy a intentar, con toda seguridad y juicios de valores posibles, voy a hacer todo el esfuerzo, voy a intentar hacer un breve correlato de los hechos que le han llevado a la Fiscalía a pedir 66 años de prisión para los 8 de Airbus. El 29 de septiembre de 2010, los sindicatos mayoritarios del país, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, convocaron huelga general para expresar su rechazo a la reforma laboral aprobada por el anterior Gobierno y que suponía un fuerte retroceso en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de España. Desde primeras horas de la mañana, varios centenares de trabajadores y trabajadoras de Airbus se concentraron en la entrada de la fábrica como expresión pública de su participación en la huelga general. Convendría recordar, no sería malo que nos acordáramos de estas cosas, que el ejercicio de huelga general y su expresión pública no puede considerarse como un comportamiento sospechoso de posibles prácticas delictivas. Sin razón objetiva que lo pudiera sustentar, se presentaron en la puerta de la fábrica un amplio número de unidades antidisturbios y su actitud ante los trabajadores y trabajadoras concentrados generó un clima de gran tensión. La actitud de estas unidades antidisturbios, que incluso llegaron a introducirse dentro de la propia empresa, propició que se produjeran diversos incidentes que culminaron con el uso por parte de los agentes de sus armas de fuego, realizando al menos 7 disparos. Ante esta situación, que fácilmente podía haber derivado en una tragedia, el entonces presidente del Comité Interempresas de Airbus, José Alcázar, se identificó voluntariamente ante los agentes para intentar parar los incidentes, como incluso puede apreciarse en un vídeo de los hechos. Pues bien, señorías, tras esos graves incidentes producidos el día de la huelga general y la posterior denuncia de la policía, y si me permiten aquí voy a hacer un pequeñísimo juicio de valor, digo yo que seguramente motivada por la necesidad de que haya una justificación objetiva y legal para el uso de las armas de fuego, se procedió por parte del juzgado de primera instancia de Getafe al inicio de la instrucción. Instrucción, señorías, que desde nuestro punto de vista presenta graves deficiencias, entre las que destacan la acusación al entonces presidente del Comité Interempresas, máximo responsable sindical de la empresa, por el solo hecho de identificarse voluntariamente e intentar impedir los incidentes que se estaban produciendo y dirigirse a los responsables policiales, intentar propiciar una solución pacífica. Pero es que, señorías, igualmente fueron acusados otros 2 sindicalistas a raíz de que acompañaron al entonces presidente del Comité Interempresas en su declaración ante el juez instructor. Asimismo, la acusación se amplió a otros 11 sindicalistas por los graves hechos, mejor dicho, por el mero hecho de haber acudido a los servicios médicos de la empresa para ser atendidos de las heridas que les ocasionaron los policías antidisturbios durante la violenta carga policial. Posteriormente, el juzgado de instrucción procede a la apertura del juicio oral tras la acusación del Ministerio Fiscal contra los 8 sindicalistas. Señorías, no solo sorprende la acusación formulada por el Ministerio Fiscal, que curiosamente solicita la misma pena para cada acusado sin identificar las conductas individuales de cada uno de los acusados. También pone de manifiesto la inconsistencia de la acusación, además de situar a los 8 sindicalistas en una clara indefensión jurídica que desde luego no se corresponde en absoluto con un Estado de Derecho. Señorías, todo lo manifestado haría aconsejable, además de ser una expresión de salud democrática, que el Ministerio Fiscal retirase las acusaciones contra los 8 sindicalistas de Airbus. Lo contrario solo podría dar a entender que se encuentran ante un juicio político, que lo que pretende es criminalizar el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical. Señorías, ¿ustedes creen que si fuera de otro modo, la dirección de la empresa, los responsables de seguridad de la misma, los sindicatos europeos, la Organización Internacional del Trabajo, avalarían y respaldarían el comportamiento de los 8 sindicalistas de Airbus? Hay que tener mucha imaginación para eso, se lo digo sinceramente. Señorías, estamos entrando ya desde hace demasiado tiempo en reiterados intentos de criminalizar derechos fundamentales como el derecho de huelga. En la actualidad hay 147 sindicalistas en 49 procesos judiciales. Los 8 sindicalistas que tienen hoy ante ustedes y el proceso seguido contra ellos nos lleva necesariamente a pensar que estamos ante un juicio político, cuyo acusado a través de los 8 de Airbus es directamente el derecho de huelga y el sindicalismo de clase. Sí, señoría, y además tampoco creemos que sea una casualidad que el escenario elegido fuese Airbus.
una empresa referencia de la industria europea y mundial, una empresa con unos sindicatos fuertes, una empresa que es ejemplo de labor sindical y, por lo tanto, de un empleo cualificado, estable, de calidad y con derechos, que, lógicamente, es objetivo militar de los gobiernos de la Troika. Señorías, siempre vamos a estar abiertos al diálogo, como así nos han enseñado los sindicalistas de Airbus, entonces Construcciones Aeronáuticas, desde los más oscuros tiempos de la dictadura. Del mismo modo, también emplearemos toda la firmeza que también nos han enseñado los y las sindicalistas de Airbus para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y mucho más para no consentir la criminalización de los derechos fundamentales y sociales que tanto esfuerzo e incluso sangre le han costado a personas como los 8 de Airbus, cuyo único delito es la defensa de la democracia, de los trabajadores y trabajadoras y, en definitiva, de los más débiles. Señorías, el 29 de septiembre de 2010, quienes pusieron coherencia y sensatez fueron los trabajadores y trabajadoras de Airbus y sus representantes sindicales. Esas fueron las únicas armas que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras y los 8 de Airbus. No es de recibo, señorías, no es de recibo. Es un siniestro sarcasmo que no permitiremos nunca que a los 8 de Airbus se les acuse de un delito contra los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y hay que echarle imaginación al asunto. El único delito de los sindicalistas es dedicar su esfuerzo, su tiempo, su vida y sacrificar muchas horas que compartir con sus familias y sus amigos a la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Señorías, en diferentes ayuntamientos de esta comunidad se han aprobado mociones de apoyo a los 8 de Airbus de similares características a la proposición no de ley presentada hoy ante este Pleno. En municipios como Getafe, Leganés, San Fernando, Illescas o Pinto se han aprobado esas mociones sin ningún voto en contra de los grupos que también estamos presentes en esta Cámara. Les invito hoy a que hagamos lo mismo que hemos hecho todos los grupos en esos municipios. Por nuestra parte, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, su grupo parlamentario y sus grupos municipales hemos estado y vamos a seguir estando acompañándolos y poniéndonos a vuestra disposición en todo este proceso. Esta organización y las personas que la componemos vamos a seguir exigiendo al Ministerio Fiscal que retire la acusación. Vamos a seguir instando a ello en todas las instancias públicas para que este disparate en forma de juicio político se quede solo en un intento fallido de criminalizar al sindicalismo de clase y al derecho de huelga. Queridos compañeros Enrique, Armando, Jerónimo, Raúl, Edgar, Pepe Alcázar, Tomás y Rodolfo, este Pleno sabe perfectamente que siempre estamos abiertos al diálogo, pero también, como decía el compañero Marcelino Camacho, insisto, ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Por último, quiero aprovechar para invitar a todas sus señorías, sin ninguna excepción, a la manifestación del próximo sábado para que los ciudadanos y ciudadanas de España ejerzan su derecho democrático a decidir en referéndum qué modelo de Estado prefieren, monarquía o república, sin estridencias y sin ponerse nerviosos. Nada más, muchas gracias, salud y república. Muchas gracias, señor Gordo.